10. Esta semana meditaba un poquito en este texto y esperemos que Dios sea propicio a nuestra vida esta mañana, que Él abre a nuestros corazones y nos ayude a vivir conforme a su gracia, conforme a esa fe que se nos ha confiado para depositarla en su Hijo Jesucristo, de tal manera que nuestra vida sea transformada. Dice así, vamos a leer todos juntos, por favor. El pasaje es corto, solo son 10 versículos, no está muy largo, y dice así la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué no oramos así como estamos? Pídale a Dios que hable a su vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde venimos delante de ti, Señor, conscientes de nuestra necesidad de tu presencia en nosotros, Señor, de la obra del Espíritu Santo, Señor. Y pedimos que en este tiempo tu gracia, Señor, abundante sea sobre nosotros, para que abra nuestro entendimiento y conocimiento, para poder aprender a adquirir, Señor, la sabiduría necesaria, para poder aplicar estas verdades a nuestras vidas, para poder vivir una vida conforme al estilo divino que tú has diseñado para nosotros, Dios. Ahora que somos tus hijos y mediante la obra de Cristo nos profesamos salvos. Bendícenos con tu presencia, oh Espíritu Santo, redarguye nuestros corazones, y que tu gracia, Señor, abundante nos lleve día a día de gloria en gloria y de victoria en victoria, para la gloria, para la honra de tu santo y bendito nombre. Bendito sea, Señor. Perdona nuestros pecados también, limpia nuestros corazones y vivifícanos en esta hora. La gloria y la honra sean para ti, porque solamente tú eres digno, en Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, hermanos. Voy a usar la Nueva Versión Internacional en este tiempo. Me gusta un poquito más la manera en que lo escribe. Dice el verso 1, dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Esa es la versión internacional. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Efesios hace 15 días, 2 o 3 semanas atrás, no recuerdo, hablamos de Efesios 1, no sé si recuerda la predicación. Y es maravilloso esta carta. Me encanta cómo Dios obra en la vida de esta iglesia, pero también las bendiciones y los requisitos que se les demandan a esta iglesia. Yo creo que todos nosotros podemos entender el concepto de vida y muerte, de la vida pasada y de la nueva. Se nos habla mucho acerca de esto, y a través de la escritura está plasmado por todo, desde Génesis a Apocalipsis está plasmado el tema, la doctrina del pecado, pero también de la salvación. Y vemos a un Dios maravilloso, bondadoso, usando la vida del apóstol para escribir esta iglesia, y no solo para ellos, yo creo que también para nosotros es esta escritura, para que como iglesia, hermanos, hermanas, podamos discernir y podamos enfocarnos en el estilo de vida que vivimos ahora, pero no bajo nuestros principios, no bajo las enseñanzas que nuestros padres nos dejaron o nuestros antecesores, sino bajo los principios bíblicos que la Biblia establece. Fuimos rescatados. En la mañana veíamos un pueblo de Israel esclavo, predicaba el pastor en Éxodo.
un pueblo que vivía oprimido bajo la tiranía de un gobierno el cual lo esclavizaba y lo obligaba a trabajar forzosamente, a cumplir con requisitos y obligaciones y a dar más de lo que podían. No eran libres para decidir, no voy o hago o no hago, al contrario, se le exigía, y no de una manera suave, sino exigente, con maltratos, con golpes, obligados, una esclavitud total. Y gracias a Dios hoy en nosotros, a través de la historia se ha hablado de esclavitud y bueno, ahora ya no se maneja libremente muchas veces, o ya no se maneja el concepto de esclavitud. Para Estados Unidos hace algunos años que acabó, aunque en algunos lugares todavía se practica de manera oculta. Y sobre todo, hablando de la vida espiritual, el concepto de esclavitud al pecado es un tema real, un tema vivo que se vive. Cuando nosotros somos gobernados o somos obligados a vivir de esta manera y no podemos salir de donde estamos, nos hacemos esclavos, dice la Escritura, de aquello que practicamos o de aquel que nos está gobernando. Y es una esclavitud que no podemos ver tal vez, de la cual no nos podemos dar cuenta, pero a la luz de la Escritura Dios siempre nos revela esa manera en la cual Él nos ha liberado de verdad y nos ha dado una vida diferente. En otro tiempo, dice la versión internacional, la nueva versión internacional, ustedes estaban muertos en sus delitos y transgresiones. Habla de una vida pasada, en aquella antes. Para aquellos que llegamos a Cristo siendo adultos con un razonamiento, con un entendimiento, entendemos que la vida sin Cristo era una vida de pecado, la cual era gobernada bajo nuestros propios principios e instintos, dice el apóstol, ¿sí? Vivíamos como los demás, sin tener una conciencia y a lo mejor pudimos discernir lo que era bueno y lo que era malo. El problema es que en nuestra manera de ver nuestras posturas y de ver la vida, teníamos catalogado el pecado en una escala de mayor a menor, como lo hacen hoy nuestras autoridades. ¿Sí? Según el asesinato, si fuera asesinato hay una condena, si es violación, si es tráfico de drogas, si es abuso, si es trata de blancas, dependiendo la gravedad de la falta que se comete a la sociedad, es el castigo y es la pena que se le da. Pero Dios no lo cataloga así. Delante de Dios Él lo encierra como pecado, las transgresiones y toda aquella desobediencia. Y en algunas predicaciones el pastor siempre ha hablado un poquito acerca de lo que es el pecado, y tan sencillo es como transgredir los principios que Dios nos ha dado como hijos de Dios. Desafortunadamente en la naturaleza humana, en nuestra mente carnal natural, no se puede discernir la gravedad del pecado. No se puede tener una conciencia acerca de qué tan grave son mis acciones y qué repercusión tiene en la eternidad, ¿sí? En los cuales andábamos conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza hijos de ira. No había una conciencia, hermanos. No había, sin duda alguna, tenemos un instinto en nuestras vidas. Yo creo que desde nacemos, usted no le enseñó a aquellos que somos padres, no le enseñó a su hijo a decir mentiras, ¿verdad? No le enseñó, no le dio una clase sobre desobediencia, sobre cómo arreglárselas a aquellos que están en clases para salirse de la escuela y decir a su papá que pasaron en clase, no. No le dio una clase o una educación con respecto a eso. Al contrario, como padres, siempre procuramos ser ejemplo a nuestros hijos, de enseñarles un estilo de vida de acuerdo, aún siendo sin Cristo. Hay una moralidad social que nos muestra por dónde, pero no con el razonamiento claro para vivir para someternos a esos principios, de tal manera que no sean ellos los que gobiernan nuestras vidas, sino sea ahora, como hijos de Dios, la palabra de Dios. Entonces, esa naturaleza nos ha sido imputada, dice la Escritura, desde la caída de Adán, y está presente a través de lo largo de la Escritura.
Dios le dijo a Adán que no podía comer del fruto del árbol que estaba en medio del huerto. Y sin duda alguna también Eva estaba presente, o sin duda alguna escuchó, pero sin embargo ella tomó una decisión. El rencor, el odio de Caín hacia Abel. Y si usted lee la escritura se va a dar cuenta que el tema del pecado a lo largo de la escritura es algo serio. Es algo que Dios condena, que es algo que Dios reprueba, que es algo que a Dios no le agrada. Y de esto habla el apóstol acerca de esa naturaleza que usted y yo teníamos sin Cristo. Somos influenciados bajo nuestros propios deseos, pero también bajo el poder de Satanás. Él ejerce un dominio sobre nosotros involuntario. Y no es que Satanás se te aparece y te dice: soy Satanás y voy a poseer, voy a controlar tu mente. No. Siempre está buscando nuestro alejamiento de Dios, nuestro alejamiento a la comunión con Dios, pero también el vivir para un estilo de vida que llena, que satisface nuestro propio ser nada más, no más. De verdad que a veces yo se lo digo, a veces en mi naturaleza, en mi carne no siento ganas. Hay veces estás cansado que no te dan ganas de levantarte temprano. Hoy fue un día difícil para levantarme, pero recuerdas que Dios es digno, al cual merece adoración, merece alabanza, y eso te motiva a venir. Pero hay muchas otras cosas más en nuestras vidas que son involuntarias y que no las estamos percibiendo de esta manera, hermanos. El pecado ha dañado nuestra sociedad, nuestras vidas, y se ha infiltrado de tal manera que aún en nuestras iglesias cada día pareciera que aflora más el pecado que la obediencia a Dios. Y esto se debe a nuestra falta de comunión, a nuestra falta de interés, a nuestra falta de entrega, de nuestra voluntad hacia lo que Dios demanda, a lo que Él pide. Mira lo que dice el Salmo 50, por favor. Vamos al Salmo 50 rapidito. Por eso no esperes que tu vecino, que tu vecina, que tu esposo, tu esposa inconversos, que a tu jefe inmediato, aquel que no conoce al Señor, te dé algo que no tiene. Porque solo te dará de lo que su corazón está influenciado y lleno, hermano, hermana. ¿Sí? La vida del hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios, porque por naturaleza son locura, dice el apóstol en otro pasaje. No podemos entender el conocimiento de Dios, y al igual que ellos vivían, nosotros vivíamos en la vida pasada. Espero que esa sea ahora nuestra postura. Vivíamos, la escritura habla de un pasado. Éramos como ellos, caminábamos como ellos, pensábamos como la gente que no tiene a Dios, pero hoy se nos ha imputado una nueva mentalidad, un nuevo pensamiento, una nueva mente a nuestras vidas, y nuestras vidas deben tomar una dirección diferente. Mira lo que dice el Salmo 50, por favor, del 16 en adelante. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pregunta. Pues tú aborreces la corrección y echa a tus espaldas mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca mentía en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entiende ahora esto: los que se olvidan de Dios, no sea que los despedace y no haya quien los libre. Y el que sacrifica alabanza me honra, y el que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios. Era imposible. Y tú ves hoy a la gente en día, tú platicas con ella y ellos hablan de su Padre Dios. Y hablan de tal manera que pareciera que es verdad lo que dicen, pero tú ves su estilo de vida y te das cuenta que su vida no tiene nada que ver con lo que Dios demanda. Sería triste para nosotros que como padres, aquellos que tenemos hijos, nuestros hijos vivieran en constante desobediencia. Que cada vez que uno da una indicación o les dice algo, ellos siempre hacen lo contrario. ¿Sí? Como padre, traté de vivir una vida delante de mis hijos, estoy tratando de vivir una vida delante de mis hijos con integridad. En verdad, con honradez, dándoles ejemplo siempre de un estilo de vida diferente.
tratando de honrar, de cuidar el corazón de mi esposa, de que nunca me vean hacer cosas indebidas. Recuerdo una vez me paró un tránsito y me decía que cómo nos arreglábamos. Mis hijos estaban atrás, estaban pequeños todavía. Iban los 4 en el asiento de atrás y me decía, ¿sabe qué? Pues se pasó me fraccionó por algo, pero me paró como a los 500 metros y ya platicando ahí, dijo, no, es que la multa le va a salir muy cara y ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos de qué? Pues sí, ¿va usted a pagar la multa? Claro, la infracción la cometí. No me di cuenta, la verdad, pero si usted dice que yo cometí la infracción, yo le creo. Pero nos podemos arreglar. Dígame de cuánto. Y yo le digo, ¿de qué me está hablando? ¿Me está hablando de dinero? Dijo, pues sí, deme para las cocas, me dice. No sé qué tienen las cocas, de verdad. Y le dije, discúlpeme, oficial, le digo con todo respeto, si yo le doy dinero delante de mis hijos, cuando yo les llame la atención por algo indebido, ¿qué cree que me van a decir? ¿Qué ejemplo yo les puedo dar a mis hijos cuando yo les reprenda y diga no hagan esto? ¿Cuál sería su actitud hacia mí de parte de ellos? Le digo, así que discúlpeme, no le puedo dar dinero. Hágame usted la infracción y pues hay que pagarla, cometí la infracción, le dijo. Pero muchas veces se nos hace fácil, hermanos, vivir de esta manera. Y aunque nuestros hijos en su determinado tiempo, de acuerdo a su edad, van a tomar decisiones. Hoy los 3 de ellos son mayores de 18 años y han tomado decisiones. Aún tengo comunión con ellos y me escuchan, pero ya no están bajo mi jurisdicción, bajo mi autoridad. Sin duda alguna ellos viven fuera de casa. Y ellos viven como mejor les parezca, aunque los principios bíblicos les fueron enseñados. Yo espero que un día el Señor ore sus vidas y no se han arrepentido, y ellos vuelvan arrepentidos al Señor sinceramente y se dediquen a honrar y a vivir para la gloria de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son por naturaleza pecado. Hay algo en nosotros, hermano, y más adelante, de acuerdo a lo que estamos viendo, según vamos avanzando, vamos a darnos cuenta que hay algo en nuestro interior que manifiesta, que se opone, que es una lucha constante en nosotros mismos por lo correcto y por lo incorrecto, por las decisiones sabias y las decisiones torpes que tomamos. Siempre hay algo en nosotros, pero más adelante lo vamos a ver. Así que, hermano, hermana, no esperes que los demás, aquellos que incluso en tu familia, porque a veces como parte de una familia uno espera que los que más te apoyan son los que están cerca de ti. Y desafortunadamente no es así. Como dice el salmista, antes corríamos complaciéndonos con lo que hacían el mal. ¿Sí? Escuchaba el testimonio de una hermana, dijo, no, ahora me rechaza mi mamá porque antes me iba a tomar con ella y ahora ya no. Y siempre va a pasar esto, siempre aquellos que están a tu lado van a señalar ahora tu conducta porque tu pensamiento es diferente. Vivíamos igual que aquellos hermanos, pero ya no vivimos igual. Éramos, dice la Escritura, y no les está hablando a un público inconverso, le está hablando a hombres y mujeres que han conocido el Evangelio, que viven en esa verdad del Evangelio y todos los días perseveran a vivir en esa verdad. Lo mismo que los demás, hacíamos esas mismas cosas, dice el apóstol aquí. Éramos gobernados por esa influencia natural, a vivir en competencia con los demás, a vivir peleándonos con los demás, a vivir enemistados, molestos, con corajes, a tratar a los demás como inferiores, con una mente reprobada, totalmente contraria a la verdad del Evangelio. Y es lo que hace el mundo natural. Es la manera en que muchos de nosotros vivíamos. Y me temo, y tristemente, hermano, no quisiera decirlo, pero algunos de nosotros seguimos viviendo de esa misma manera. Hay tanta amargura en nuestros corazones, y no solo de dañar y ofender a los demás. Sabe que la amargura en su corazón, la duda es pecado, hermano. Se convierte en pecado. La amargura a veces nos lleva a tomar decisiones erróneas, no basadas en los principios de Dios, sino bajo nuestras emociones. El temor nos hace presa, nos lleva a encerrar en tal grado que a veces no podemos disfrutarla. Todo nos da miedo. Si salimos, vamos a carretera, estamos temerosos, y incluso hasta cuando nos metemos a la alberca no vaya a pasar algo. Mi esposa ha batallado tanto con eso. Pero hay tantas cosas en nuestra vida, que no solo de esa vida pasada, sino que muchas cosas hoy en día todavía guardamos dentro de nuestros corazones y están dañando nuestras vidas y no nos estamos dando cuenta. Y están ahí dentro. Y le digo, la duda, el temor se convierte en pecado cuando nos dejamos influenciar y tomar decisiones bajo esos sentimientos que tenemos. Hay tanto odio en nuestros corazones a veces. Vivimos con un esposo, con una esposa que
No nos queda de otra. Y la verdad, qué terrible es vivir en un matrimonio sin amor, sin el vínculo principal, nada más porque sí, porque me equivoqué o porque no. De verdad. Y perdón si no está de acuerdo a veces. Si tienes un esposo, bueno, sobre todo, ya no tanto las esposas, casi siempre en la etapa, los que somos de los 80 para abajo, me entienden un poquito. Y el pastor ya no, porque de esta generación, pero le ha tocado, yo sé que sí. En ese machismo donde el hombre era el que dominaba y gobernaba la casa, le pese a quien le pese, haga lo que se haga, diga lo que se diga, yo mando. Y te lo digo porque crecí con un papá violento, que maltrataba, que golpeaba, que sobajaba a mi mamá. Pero muchas veces dentro de nosotros, a veces algunas de ustedes he visto que tienen maridos que no son creyentes. Y a veces viven obligados allí. Un hombre que no te ama, que te maltrata, que no te mantiene, que te insulta, que te ofende, que no quiere nada con el Señor. Perdóname, no sé qué tienes que estar haciendo allí. Saliste de ese estilo de vida. Si estás dando ejemplo y estás viviendo como un hijo, como una hija de Dios en esa circunstancia y has dado ejemplo todos los días y cada día de vivir en esa fe, yo creo que tienes que salir corriendo de allí. No nos quedemos porque sí. Y muchas veces, no quiero hablar tanto de mí, pero es glorioso lo que el Señor hace en nuestras vidas. Varios años viví sin amor con mi esposa. De verdad, porque sí, por placer, por tantos pretextos, menos la razón principal. Y el Señor me cambió y poderle decir con todo mi corazón, con toda sinceridad, que de verdad amo a mi esposa. Yo sé que cada esposo que está enamorado, cada esposa que está enamorada de su pareja me entiende, ¿sí? Que de verdad ya no hay un interés propio, sino ese amor que se da libremente. Vivíamos de esa manera, hermano, hermana, iglesia, reprobados en amargura, en tristeza, en soledad, en abandono, señalando, criticando, murmurando, odiando, criticando a todos, viendo los defectos y los desperfectos, los errores que otros cometen. Pero nuestra vida así era y de alguna manera no podíamos entender. Pero dice el 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados. Por su gracia ustedes han sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia. Hay quienes dicen que Dios nos ama a pesar de lo que somos, pero la Escritura dice que Dios nos ama a pesar de lo que éramos. Y he escuchado muchas veces que dicen que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No, la Escritura dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y la Escritura dice que donde abundó, hablando de un estilo de vida pasado, hermano, la vida sin Cristo era perdida, pero hoy usted y yo tenemos una nueva vida. Hemos visto la gracia, el amor de Dios abundante. No merecíamos nada usted y yo, pero Dios nos lo dio a pesar de lo que éramos. Esa vida pasada debe quedar atrás. ¿Por qué? Por el rico, por el gran amor de Dios y por la grande misericordia que nos tiene. No hemos sido consumidos, dice la Escritura. Y eso debe de motivarnos todos los días a perseverar en la gracia, a quitar de nuestra mente esos pensamientos que teníamos antes, esos pensamientos de abandono, de rechazo, de amargura, de tristeza, de soledad, que muchos de nosotros tristemente a veces le llamamos depresión y vivimos frustrados cuando Dios nos ha hecho libres. Estábamos muertos, totalmente muertos, sin vida, sin el Espíritu de Dios en nosotros, sin el Espíritu Santo que hoy nos redarguye y nos hace reflexionar y poner en lo alto para mirar de diferente manera la vida que nos rodea. Si yo soy un hijo de Dios, yo estoy seguro, hermanos, te lo puedo asegurar, que no podría vivir de la misma manera sin Cristo.
Y aunque la vida cristiana es una lucha constante con el pecado, porque nuestra carne, nuestra naturaleza tiende siempre a hacer lo incorrecto. Aparte le añadimos la obra de Satanás en nuestra vida. Él siempre está atacando nuestros pensamientos. Él siempre, de una manera u otra. Sabes, a mí me encanta la música. Hay ciertos géneros que no me gustan, pero me encanta. Y vieras qué lucha es cuando escucho una de las canciones que me gustaban en el mundo. Y esto se vuelve una lucha por no tararearla siquiera. Señor, quiero alabarte solo a ti. En aquellos pecados que nos deleitábamos, no es fácil sacarlos de tu vida, pero hoy como hijos de Dios contamos, recordando esa motivación que Dios ha tenido sobre nosotros, ese abundante, ese rico amor, esa abundante gracia y favor que nos ha hecho libres. Y muchas veces le he dicho de mi amargura, de mis complejos. Y de verdad, cuando entiendes el amor de Dios tan perfecto, tan abundante, no sé cómo explicártelo, no tengo una palabra para que pueda yo decirte de ese amor, pero es algo que en mi vida ha venido y ha sacado todo lo que era. Esta semana que salimos de vacaciones platicaba con mi suegra, me tocó llevarme a mi suegra. Y pasamos un tiempo agradable y bebíamos un poquito acerca no de trauma, sino de las situaciones del dolor de las pérdidas. Mi esposa siempre me ha dicho que soy un hombre frío porque no he perdido a nadie querido. Y recordaba lo que pasó con mi papá platicándole con ellas. Y les expresaba la libertad que yo tengo en Cristo. La vida empieza cuando nacemos, vamos creciendo, nos desarrollamos y tiene un periodo. Para mí es algo natural, hermano. Y si hay dolor cuando hay pérdida, de verdad, pero es algo que tiene que pasar. Yo no sé, no te puedo explicar cómo ha salido de mí, pero cuando entiendo el amor de Dios y lo aplico a mi vida, cómo Él me ha amado tanto, cómo Él me ha tomado a pesar de lo que era, es parte de la vida. El morir es parte de la vida, incluso el sufrimiento está implícito. Hay situaciones en nuestras vidas que nos van a doler y nos van a hacer sentir mal, pero así como llega también se va. Así que el amor de Dios en nosotros debe producir una convicción, una satisfacción, un gozo, una alegría, una plenitud. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, Dios ha derramado su amor sobre usted y sobre mí. Y ese amor es incomparable a nada en esta vida, aunque usted no lo pueda entender. No importa qué tan grande es su sufrimiento, no importa qué tan profundo sea su dolor, Dios lo tiene cubierto y eso es maravilloso. Eso es maravilloso, hermano, hermana. Así que si Dios nos ha, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, nos dio vida. Mira, hermano, de dónde proviene. No se trata de tu persona, de lo que tú puedes hacer, de lo que tú puedes lograr, de lo que tú puedes conocer. Se trata de que a través de Jesucristo, aun cuando estábamos muertos, sin vida, perdidos, por su gracia ustedes han sido salvos. Salvos totalmente para siempre. Y el pastor hablaba acerca de esa vida nueva, esa eternidad que nos espera en Cristo. Y la vida se torna como el peregrinaje del pueblo de Israel a través del desierto. Habrá pruebas en nuestra vida, habrá dificultades. La vida cristiana no es fácil. Dice la Escritura que es ligera cuando tú y yo, y se vuelve difícil cuando tú y yo, hermano, hermana, caminamos pensando que todo lo que nos acontece lo podemos solucionar por nosotros mismos. Y a veces llegamos a tomar en cuenta a Dios cuando el agua nos llega al cuello. Pero en las cosas fáciles que nosotros podemos hacer, en las decisiones ligeras, en las decisiones que a la ligera podemos tomar, Dios no está implícito. Cuando llega el fracaso y el dolor de haber tomado malas decisiones es cuando corremos al Señor. Pero cuando nosotros aprendemos a vivir como hijos de Dios, en una dependencia de Dios en cuanto a todo lo que vamos a hacer, tomamos en cuenta a Dios,
le preguntamos a Dios, Dios obra de una manera extraordinaria. Y aun cuando te equivocas, sabes que Dios está guardando tu vida. Dios está guardando tu corazón. ¿Por qué? Porque está buscando la voluntad de Dios. Estábamos muertos en nuestros pecados y por la gracia de Cristo hemos sido salvos. No hay nombre más glorioso, no hay nombre más maravilloso y perfecto y lleno de poder como el nombre de Cristo, hermano. Es la perla de gran precio, es el tesoro más valioso que tú y yo podemos encontrar. Las riquezas en Dios son incomparables en este mundo. No producen felicidad, no producen satisfacción, todo es momentáneo, temporal. Pero más cuando hemos encontrado el Evangelio, aun cuando no tienes nada, hay esperanza, hay consuelo, hay vida, hay libertad. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. No solo hemos sido perdonados, no solo hemos sido librados, ya no somos enemigos de Dios. Nuestro pecado nos ponía en esa condición, hermanos, de merecer, de recibir toda la ira de Dios en el día del juicio. Y si bien ahora no se ha manifestado su ira, es algo que está latente, que en su momento Dios desatará su ira sobre toda la humanidad. Ahora que hay tiempo podemos venir a Él. Y alguien me decía, veía un pastor y le preguntaban a él, bueno, si Dios es amor y todas esas cosas que me dice, ¿qué me dices de la ira? La ira de Dios está presente y la está guardando para ese día, decía el pastor, y pareciera que con una mano detiene su ira por amor a sus hijos, y que llegará un momento donde tus hijos van a ser reunidos y esa ira se va a desbordar sobre todos aquellos que no obedecieron a esa verdad. Y te puedes imaginar mirar a Dios, si yo cuando veía a mi papá enojado temblaba, sí, porque sabía lo que me esperaba cuando iba a haber disciplina. ¿Te puedes imaginar a un Dios airado? Donde dice que las montañas van a moverse de su lugar por el resplandor de su ira. ¿Puedes imaginarte? Pero hoy tenemos esa bendición, hermano. Hemos sido unidos a Cristo. Estamos a la par con Jesús. No en su deidad, pero hemos sido santificados mediante su obra. Por medio de la fe usted y yo hemos sido absueltos. Y es por eso que podemos entrar hasta el lugar santo sin impedimento, sin intermediario. No necesitas a otra persona para venir al lugar de Dios. Tú y yo a través de Jesús tenemos acceso. ¿Qué nos impide, hermano, hermana, estar en su presencia todos los días y cada día? Desde la eternidad, dice, para mostrar en los tiempos venideros. Habla de ese tiempo en el cual tú y yo no existimos, pero que sin duda alguna Dios lo había preparado, dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo. Desde la eternidad Dios había planeado esa abundante gracia para que tú y yo viviéramos en ella. Hay un favor sobrenatural sobre nosotros. Y no es ese favor común, a veces llamamos gracia. Y sí, la gracia de Dios es abundante, pero los hijos de Dios tienen algo extraordinario. Puede llover sobre toda la tierra. No llueve sobre aquellos que somos sus hijos nada más. El sol no alumbra sobre aquellos, alumbra sobre todos. Pero la salvación compete nada más a aquellos que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. ¿Y qué riqueza más puedes pedir o podemos querer aparte del Señor? Si es necesario los bienes que tenemos, si son necesarios, no son indispensables, forman parte de nuestra vida para nuestro trayecto que caminamos, pero no dependemos ni estamos en ellos. La vida cristiana es más que solo reunirnos, hermanos, de verdad. Platicábamos con el pastor que fuimos, tiene 18 años, van a cumplir en este mes allá. A los 6 meses de convertido el Señor los envió. Qué valor, digo, Señor, y esa era fe. Sin experiencia y sin nada, la iglesia los abandonó al año. Tuvieron que aprender, tuvieron que trabajar para comprar, para rentar. Creyeron a Dios que Dios los había enviado a ese lugar. Hoy tienen un terreno más o menos de 50%, no creo que más. ¿Dónde está David?
terreno como de 80 por 80 de ancho, creo. Dios los ha bendecido. Tienen casas de estilo americanos y cabañitas. Para el día que querramos ir, tenemos. Él dijo, el día que quieran, hermano Esteban, avíseme, yo les preparo un lugar. Y si quieren tener un campamento, una confraternidad, lo que ustedes quieran, un retiro de matrimonios, las instalaciones están puestas. Y tú los ves, y puedo imaginarme al principio, hace 10 años que les conozco, y tú los ves ahora. El Señor les dio una pequeña iglesita. Esta vez fueron 2 miembros a la iglesia, 2 señoras, 2 hermanas. Pero han empezado una obra en la ciudad y están creciendo, me decía lo que el Señor ha hecho. Siguen trabajando en esa colonia, pero también en la ciudad han empezado. Y tú ves sus rostros y hay una motivación. Me decía el pastor, lo que Dios hizo por mí, de donde Dios me sacó, sería, no sé cómo expresarte si yo rechazara esa gracia y si yo en mi necedad o por mi situación de que he pasado de sufrimiento, de escasez, de necesidad, yo me volviera atrás o yo me fuera de la ciudad. Al principio llegaban las visitas, los hermanos que nos visitaban y queríamos irnos con ellos cuando se regresaban, decía. Llorábamos, hermanos. Pero Dios nos dio gracia y nos enseñó que con lo poquito o lo mucho que tenemos, Él es el que sostiene nuestras vidas. Y eso es suficiente. Eso basta. Estoy contento. Si Dios me llama hoy, gloria a Dios, decía. Y ver la plenitud que trae el tener de verdad la convicción firme en lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nuestras vidas irradiarían gozo, felicidad. Estarían diferentes nuestros rostros. Analicemos, hermano, hermana. Meditemos de dónde fueron sacadas nuestras vidas. ¿De dónde nos trajo el Señor? ¿Qué éramos antes y qué somos ahora? Mira cuánta riqueza nos ha dado. Nos dio a su propio Hijo. Somos hijos de Dios, amados en la misma manera que el Señor Jesús ha sido amado como hijo. Sin reproche, sin reserva, sin señalamiento. No sé cuántas veces has sentido el reproche de Dios cuando has pecado y te humillas delante de Él y pides perdón. Yo nunca lo he sentido. Nunca me ha señalado. Sí, dice el pastor David Ormachea, no hay pecado por muy pequeño que sea que no active la disciplina de Dios. Pero no hay pecado muy grande, por muy grande que sea, si te arrepientes, que no active la gracia de Dios sobre tu vida. Y siempre hay disciplina en el pecado. Siempre va a haber corrección, así al igual que como padres disciplinamos a nuestros hijos, Dios también lo hace de una manera u otra. Tarde que temprano traen consecuencias a nuestra vida. Pero mira qué maravilloso es Dios. Mediante la fe, hemos sido salvos. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo más grande que hemos hecho para alcanzar la salvación. No hemos hecho nada. Dice que Dios mismo, dice, por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Aún nuestra misma fe proviene de lo que Él ha hecho, de lo que Él ha dicho, de lo que Él es. Yo creo que no tendríamos la suficiente fe. Y si hablamos de fe, tú puedes ver la biografía de la Madre Teresa de Calcuta y vas a ver una mujer llena de fe, pero sin embargo sin los méritos de Cristo, porque lo hizo en sus fuerzas. Espero que el Señor haya salvado su vida. Yo no la conocí, pero de acuerdo a la Escritura solo es mediante la obra de Jesucristo la salvación. Así que tu fe si no está puesta en aquel que merece, que hizo la obra, y aquel que merece lleva el mérito, sería en vano tener una fe. Pero aún la misma fe es producto de la obra de Dios. No es de nosotros, es un regalo que Dios le dio. La fe no se cultiva o no se recibe como herencia o se gana como logro. La fe es un regalo que Dios nos ha dado a usted y a mí. Y es por ello que estamos aquí. Creo firmemente que estamos aquí con ese propósito de agradar a Dios. A menos que usted no haya sido salvo, a menos que usted no entienda la salvación, seguiría igual. Y solo sería un hábito de venir a la iglesia cada día de servicio. La fe se manifiesta en nuestra conducta, hermano. La vida pasada tiene que quedarse atrás.
Y cada día estoy yo en esa lucha por vivir una vida diferente, de ser una persona diferente, de cambiar nuestras actitudes, nuestras acciones, aún nuestra manera de mirar a los demás. Algo nuevo. No puedes vivir en amargura, no puedes vivir peleado con todo el mundo. Los que estamos aquí somos familia, fuimos comprados por la misma sangre y por lo tanto somos como hermanos, como si fuéramos consanguíneos. Yo creo que más todavía. Mis hermanos aquí, algunos de ustedes tienen un valor tan apreciable que muchas veces no menosprecio el cariño de mis hermanos de sangre, pero les aprecio tanto. Paso más tiempo con ustedes que con ellos. No creo por qué traer ese ceño fruncido. ¿Por qué vivir con indiferencia en nuestro matrimonio? Nuestra vida, hermano, es diferente totalmente. Y sí, yo entiendo que hay desacuerdos en el matrimonio, hay desacuerdo con los hijos a veces cuando son adolescentes, cuando empiezan a vivir, y más cuando tienen 18 años, soy mayor de edad y puedo hacer lo que quieras. Eso me dijo mi hija un día. Ah, sí, tengo 18 años, ya puedo hacer lo que quieras. Pues mientras vivas en mi casa y yo pague la renta, mi hija, aquí el que manda soy yo. El día que te vayas de la casa tú puedes hacer lo que tú quieras, pero mientras tanto hay reglas en esta casa. Hay diferencias, pero no significa que vives en esa situación. Ve la vida pasada, echemos un vistazo atrás, pero no para volver, sino para reflexionar acerca de lo que éramos sin Cristo y a lo que ahora somos. Te pregunto esta mañana, esta tarde, hermano, hermana, ¿has cambiado? A la luz de la Escritura, ¿tú has reflexionado sobre tu estilo de vida? Ya no eres el mismo grullón, ya no eres el mismo criticón, ya no eres el mismo depresivo, ya no eres la misma mujer histérica como esposa. Ya no eres ese hombre gritón que nada más sus chicharrones truenan como esposo. Has aprendido a tratar a los demás como si fuera a ti mismo. ¿Quieres para los demás lo que tú quieres para ti? ¿Cómo tratas a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a tus hermanas? ¿Cómo ves las necesidades de otro? Todo está implícito en una vida cristiana. Hemos sido sacados, rescatados de una vida sin sentimientos, egoísta, para mi propio placer, a una vida nueva que ya no es para ti, sino para dar a los demás lo que puedes dar. No significa que vives dando todo lo que tienes, a menos que Dios te lo mande. Pero yo creo que siempre hay algo para dar un poquito. ¿Sí? ¿Cómo ves? Ahora, ¿qué parte tienen tus finanzas? ¿Qué parte tiene tu trabajo? ¿Qué parte tiene tu salud? ¿Qué parte tienen tus pertenencias en tu vida? ¿Qué lugar ocupan como hijo de Dios? Porque antes para mí lo ocupaban todo. Era mi razón de vivir, mi motivación. Pero hoy en Cristo esas cosas han pasado a segundos términos. Son necesarias, no indispensables. Tu relación con el Señor, ¿cómo la vivimos, iglesia? Tu dependencia con Dios, ¿quién es el que sostiene nuestras vidas en la necesidad, en la tristeza, en el dolor, en el sufrimiento? ¿Quién alienta tu corazón cada vez que te traicionan, cada vez que acontece algo contrario a lo que esperabas? ¿Cómo tomas los no de parte de Dios cuando estás orando por algo y Dios dice que no? No, yo creo que no puedes seguir viviendo igual. Al igual que un hombre que es arrollado por un tráiler a más de 80 kilómetros y ese hombre se levantara como si nada hubiera pasado. Yo creo que así es el evangelio en nuestras vidas, ¿sí? No podrías levantarte o vivir de la misma manera después de haber conocido esta gran verdad. Antier fue mi cuñado al taller y me dijo: ¿qué, Esteban? ¿Todavía sigue siendo cristiano? ¿Todavía sigue buscando a Dios? ¿A dónde más puedes ir después de conocer la verdad? ¿Dónde más puedo encontrar lo que Dios me ha dado? Le digo. Y no te hablo de dinero, te hablo de una vida de plenitud. No merecía nada y Dios me ha dado tanto en su misericordia. Pero ha sido por Él, por su gracia, por su favor. No depende de mí, hermano, hermana. No depende de mi elocuencia. De verdad que una de las cosas que he aprendido como hijo de Dios, que entre más te humillas, más te sometes a la voluntad de Dios, más exalta su nombre. Y Él obra de una manera extraordinaria a través de nuestras vidas. De lo vil, de lo miserable, Dios no escogió de lo más bonito, de lo más influyente, de lo más inteligente o elocuente o importante, sino de lo más vil, de lo menospreciado. Dice la Escritura: yo era así, miserable en mi condición,
Pero Dios se apiadó de mí por su gran amor, por su gran misericordia. Porque, dice el 8, porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Cómo sería un estilo de vida cristiano viviendo en el pasado, en el pecado? ¿Le podríamos llamar cristianismo? ¿Le podríamos llamar hijos de Dios? Dios las preparó, dice, porque somos hechuras de Dios. Fuimos creados a la imagen de Dios. Y no habla de que estamos compuestos de espíritu, de carne, ¿sí? De alma. Y no significa que Dios sea hombre como nosotros. Alguien predicaba una vez, un payasito, tenemos un evento de niños y decía, no, es que Dios es hombre, Dios tiene manos, decía. Le decía a los niños. Por eso dice que Él les tiende sus manos. No, Dios es espíritu, dice la Escritura. Y nadie le puede ver, nadie le puede tocar, pero maravilloso le podemos sentir. Y eso es glorioso, ¿sí? Pero somos hechuras suyas, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una de las evidencias de nuestra vida como cristiano, hermano, siempre se va a reflejar en el estilo de vida que vivimos. No hay mayor impacto para aquellos que no son cristianos que en la manera en que te conduces, en la manera que hablas, en la manera que te desenvuelves con los demás. Y no te hablo de que seas un hombre con mucha rimbombancia, con palabras, no, elocuentes, no. Hablo de tu actitud, de quién eres tú como persona, cuál es tu identidad, quién eres o cómo eres. De eso habla, de tener un carácter conforme al de Cristo. Y si tú miras los evangelios, tú ves a un Cristo lleno de amor, de misericordia, que a pesar de ser rechazado, Él no respondía de la misma manera. A pesar de que le golpeaban cuando iba a la cruz, no maldecía, dice, lleno de compasión cada vez que se acercaba un leproso, que para la sociedad era algo impuro y no se podía ni siquiera acercar. Él lo llamaba y no solo lo tocaba, dice, tal vez hasta un abrazo. Aquella mujer enferma de flujo de sangre, donde era impura durante tantos años para la sociedad, para el pueblo de Israel, el Señor lo que le dice. Aquella mujer prostituta que fue encontrada en el acto y todos las querían apedrear. Aquella María Magdalena que vino y enjugó, dice que ungió al Señor y lavaba sus pies con sus lágrimas, limpiándolo con sus cabellos. Ese carácter debe de ser en aquellos que somos hijos de Dios. Y no es algo que cae o que aparece de la noche a la mañana, es algo que se desarrolla con gratitud a lo que éramos y a lo que Dios ha hecho. La soberbia, la arrogancia, la altivez de corazón son cosas del antiguo, de la vieja naturaleza. Somos nueva vida en Cristo. Y todas esas cosas que Dios nos dio, dice, todas eso que Dios diseñó de la eternidad pasada, es para que tú y yo las demos a conocer mediante ese evangelio. Porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos por obras. Nuestra vida como cristianos sería fracaso si tú y yo no viviéramos una vida conforme a la Escritura. Si no estuviéramos renovando nuestra mente todos los días. Dice Romanos 12:1, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra mente se renueva a partir de las Escrituras, de ver lo que el Señor ha dicho, de ver lo que el Señor ha hecho, de ver lo que la Escritura demanda para mi vida, hermanos. Y no es un libro de reglas y de mandamientos que tú tienes. No nos sometemos por gratitud, por voluntad propia. Dios no quiere las cosas a fuerza. Si no quieres venir a la iglesia, no vienes y se acabó. Dios no te va a obligar. Y aunque llevan sus consecuencias también, porque no escuchar la palabra de Dios, no ser ministrado por la palabra de Dios, ¿cómo enfrentas la lucha del día a día en tu vida? ¿Cómo peleamos la batalla con aquellos que nos hacen la guerra? ¿Cómo caminamos en un mundo avaricioso, materialista?
egoísta, donde lo importante soy yo y no me importan los demás. ¿Cómo enfrentamos esta situación con nuestros hijos en la escuela siendo bombardeados todos los días por ideologías y pensamientos humanistas reprobados en cuanto al conocimiento de Dios? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo, hermana? Si dejamos de ver lo bueno que ha sido Dios en nuestra vida, será fácil volver atrás. Será fácil vivir de esa manera. Pero te animo esta tarde, voltea, reflexionemos, mira la grande riqueza del amor de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. ¿Por qué vivir como vivimos? ¿Por qué menospreciar este tiempo? ¿Por qué no valorar la escritura? ¿Por qué no valorar la predicación? ¿Por qué no pasar un tiempo como hermanos? ¿Por qué? Si la verdad, yo creo que lo más glorioso y maravilloso que te puede pasar o que le puede pasar al ser humano es haber conocido a ese Dios después de haber sido perdido. Te dice el Padre, que dice, me encanta la parábola del hijo pródigo. Me encanta revelando todo el carácter y amor de nuestro Dios. Pedimos lo que no era nuestro, hicimos lo que se nos pegó la gana. Y aunque habla de un hijo en una familia, nuestra naturaleza humana de esa misma manera se refleja. Le dijimos a Dios, no queremos nada. Hago lo que quiero, me voy a donde quiero, pienso lo que quiero y vivo como quiero. Mas cuando todo se acaba, volvemos. Y qué maravilloso que Dios siempre nos espera con sus brazos abiertos. Siempre espera restaurar nuestra vida. Si Él quiere tener comunión con nosotros, quiere sanar nuestros corazones y nuestras vidas, ¿qué te impide venir a Él? ¿Qué te impide buscar de Él? Si no, siendo inmerecedor de su ira, recibiste gracia y favor. Siendo merecedor de la condenación, Dios nos perdonó y nos dio más, mucho más de lo que esperábamos. Dios ha sido rico en su misericordia. Así que, hermano, hermana, pastor, volvamos a Él. Volvamos a nuestro Dios y miremos, echemos un vistazo a través de la Escritura y veamos a cuánto Dios ha defraudado, a cuántos Dios ha abandonado, a cuántos Dios no ha ayudado. Todo aquel que ha venido a Él a través de la Escritura, yo he visto un Dios bondadoso, misericordioso, que siempre está dispuesto a ayudar. Hermanos, Dios les bendiga.